Hola, profesor. Lamento molestarlo, pero necesito que me ayude con algo. Por favor. Hola, Robert. Lo siento, pero llego muy tarde a mi próxima clase. Quizás en otra ocasión. No, por favor, solo será un segundo. Necesito su ayuda. Urgente. Bueno. ¿Cuál es tu pregunta? Te daré un minuto. Excelente. Gracias, profesor. Bueno, necesito mejorar mi español, sobre todo mi pronunciación. Creo que esto es lo más difícil de aprender español. Bueno, sí, la ortografía en español no ha cambiado mucho con el tiempo, pero la forma en que pronunciamos, sí. Esto hace que la pronunciación sea un desafío para los estudiantes de idiomas. Así que es cierto. Pero déjame decirte algo. La buena pronunciación no es solo cómo suenan las palabras y las letras. Hay otras características igualmente importantes a considerar, como la entonación, que es el tono de voz, acento, qué palabras y sílabas tienen más peso cuando estamos hablando. Todas estas características contribuyen a una buena pronunciación, pero no confundir con el acento. En España y otros países de habla española hay muchos tipos diferentes de acentos. Pero se puede considerar que todas las personas con esos acentos diferentes tienen una pronunciación correcta. Cuando estás aprendiendo español, no tienes que sonar español o latino. No. No necesariamente suena como si hubieras nacido en Madrid o en México. En absoluto. De hecho, a muchos hablantes nativos les encanta escuchar español hablado con acento latino o caribeño. Entonces, puedes trabajar en tu pronunciación para que personas de todo el mundo puedan entenderte fácilmente. Te voy a dar algunos consejos para mejorar tu pronunciación. Entonces, presta atención. Bueno, escuchar ejemplos de habla auténtica es la forma más obvia de mejorar tu propia pronunciación. Hay muchas formas de hacer esto. Puedes ver una película en su versión original, o tal vez puedas escuchar podcasts sobre un tema que te interese en español. Dependerá de ti. Puedes agregar a esto haciendo el shadowing. ¿Habías oído hablar de esta palabra? Creo que he oído hablar de eso antes, pero realmente no entiendo qué es eso. Está bien, no te preocupes, te lo explicaré. Shadowing significa escuchar una oración o frase corta y luego repetirlo después tratando de imitar los sonidos, la entonación y la acentuación de las palabras. Y notar cómo tu boca y lengua se mueven cuando hablas. ¿Lo entiendes? Creo que sí. Es como actuar, ¿verdad? Tengo que imitar todos los movimientos y sonidos. Sí, más o menos. Esto es muy útil con películas, podcasts y diferentes tipos de videos. Y una vez que hayas practicado el shadowing, puedes grabarte hablando, ya sea repitiendo una frase corta que has escuchado o haciendo una tarea oral.
más larga de un libro, como describir una imagen, por ejemplo, pero hay que hacerlo muchas veces. Bueno, a algunos estudiantes no les gusta, pero también puedes conocer la tabla de fonemas, el alfabeto fonético internacional. Es una representación visual de diferentes sonidos. Puede parecer extraño y puede parecer que estás aprendiendo un idioma completamente diferente, pero puede ayudarte con la pronunciación. Todos los diccionarios tienen una transcripción fonética de las palabras. Esto es realmente útil porque la ortografía del español no siempre se corresponde con su pronunciación. Piensa en las letras casa y casa, por ejemplo. Parecen similares, pero no lo son. Sería imposible adivinar cómo decir esas palabras sin ayuda. ¿Lo ves? Sé que aprender símbolos fonéticos puede ser algo aterrador, pero puede ayudarte mucho. Ah, y esto es algo importante. Puedes aprenderlos desde el principio. Lo que quiero decir es que no es necesario llegar a un nivel avanzado para comenzar a aprender símbolos fonéticos. Puedes hacerlo incluso si estás empezando a aprender español. Al menos inténtalo. Además, haz ejercicios. Diferentes idiomas tienen diferentes sonidos, y nuestras bocas se adaptan a esos sonidos. Algunos sonidos son físicamente muy difíciles de producir para nosotros, ya que no existen en nuestro idioma. Al igual que cuando estás aprendiendo un nuevo deporte o movimiento de baile, es importante que entrenes tu boca para saber cómo formar nuevos sonidos. Cuanto más practiques, más fácil se vuelve. Por ejemplo, la pronunciación de la palabra idiosincrasia. Ya sabes cómo suena cada sílaba por separado, pero al decir la palabra completa puede ser difícil. Pero es posible que nuestra boca no esté acostumbrada a este tipo de sonidos, por lo que es difícil al principio. Es por eso que necesitas practicarlo muchas veces. Idiosincrasia. Repítelo muchas veces. También puedes decirla en oraciones. España y su reflejo natural de la idiosincrasia. Y lo bueno que puedes practicar la pronunciación, estés donde estés, Robert. Incluso si estás en el autobús, taxi o tren yendo al trabajo, puedes practicar repitiendo la palabra. O cuando te estás bañando, cuando estás trabajando, bailando, en cualquier momento del día. Si aprender español es realmente importante para ti, estoy seguro de que lo harás todos los días. ¿Qué otra cosa? Ve con calma. Reduce la velocidad. Tómalo con calma. Muchos estudiantes piensan que hablar con fluidez significa que necesitan hablar rápido. Esto está mal. Hablar demasiado rápido refuerza los malos hábitos y hace que el hablante suene nervioso e indeciso. Hablar despacio te dará tiempo para respirar adecuadamente y pensar en lo que quieres decir a continuación. Porque te da tiempo para pensar mientras hablas. Te sentirás más relajado.
y serás capaz de concentrarte en hacer que tu español suene fantástico. Así que despacio, no finjas que puedes hablar rápido si aún no has aprendido a pronunciar bien. Finalmente, canta una canción. Aprende las palabras de canciones populares en español y canta. Cantar te ayuda a relajarte y a pronunciar esas palabras, además de ayudarte con el ritmo y la entonación. Porque no necesitas concentrarte en construir oraciones por ti mismo. Puedes concentrarte en hacer que tu pronunciación suene genial. Obviamente también hay algunos métodos para aprender español con canciones, pero es un tema largo. Tendríamos que hacer otro video sobre cómo aprender español con canciones y películas. ¿Y qué? Hazlo, profesor. Quiero saber cómo aprender español con canciones y películas. ¿En serio? Bueno, te puedo dar algunos consejos al respecto, solo si nuestros suscriptores lo desean. Por supuesto que lo quieren, y estoy seguro de que nos lo harán saber en los comentarios, ¿verdad? Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.